Interpretar personajes. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen es: ¿cómo interpreto a mi personaje? Los novatos siempre ven como un enorme obstáculo la interpretación propia del personaje. Al principio, el narrador y los demás jugadores solo te dicen que tienes que decir qué es lo que hace el personaje y ya. Parece fácil. El personaje hace lo que tú dices. Por ejemplo, mi personaje se sienta. Fácil y sencillo, ¿no? Pero aquí depende todo del contexto y la historia del narrador. ¿Qué tal si estamos dentro de una taberna o restaurante y no hay sillas disponibles? O la única disponible está con los malos. ¿El personaje se sentó? Tampoco especificó dónde. La mayoría entendimos que se sentaría, pero con la descripción anterior, el sentarse ya no es algo fácil de definir. ¿En dónde se sentó? ¿En el piso, la mesa, la silla, sobre un comensal? Ahora parece hasta ridículo preguntar o pensar en eso, ¿no? Pero tus descripciones como jugador o narrador son las que dan toda esa información a los demás jugadores en la mesa. Otro ejemplo. El narrador nos describe esta escena. Una ciudad perdida, pisos de piedra, vegetación creciendo entre esas piedras, ruinas de edificios por todos lados, cuando se acercan 3 zombies. Se determina el orden en que cada personaje va a actuar y llega tu turno y dices: ataco. ¿A quién? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Con qué lo atacas? Otro ejemplo, misma escena, y dices: me muevo a la izquierda del mago y ataco con mi guadaña al zombie. Es muy probable que todos nos imagináramos algo así. Todo esto quiere decir que es mucho mejor que describas lo mejor posible las acciones de tu personaje. A veces hay jugadores o narradores que deciden ponerle algún nombre arbitrario a los enemigos. Por ejemplo, este zombie será José, Juan y Eustolio. ¿Por qué? Pues porque se les ocurrió. Entonces dirán cosas como: me muevo a la izquierda del mago y ataco con mi guadaña a Eustolio. En el ejemplo anterior y este, sucede lo mismo. La diferencia es que a veces será difícil seguir a todos los enemigos involucrados. No es nada que no se arregle con una simple nota. Pero, ¿cómo darle vida al personaje? Aquí debes de tomar en cuenta varias cosas, que no llevan un orden en especial. Primero, la clase o arquetipo del personaje. Esto simboliza el trabajo o la forma de ganarse la vida del personaje. Un pícaro piensa diferente a un mago. Por ejemplo, obtener un pergamino mágico. El pícaro lo venderá por buen dinero o lo cambiará por algo que quiera o necesite, como joyas, algún objeto mágico, información, etc. Un lanzador de conjuros que obviamente pueda lanzar ese conjuro tratará de aprenderlo si no es que él no lo tiene, o podría cambiarlo por otro conjuro más útil, o leer el pergamino y lanzar el conjuro. Segundo, el alineamiento o brújula moral del personaje. Algunos sistemas de juego tienen alineamientos o guías morales de cómo el personaje ve la vida.
Si el personaje es bueno, no cometerá actos malvados o mezquinos. Aquí es donde empieza lo difícil. ¿Qué tan bueno es ser bueno? ¿Eliminar un malo para salvar a un bueno? ¿Eliminar a un inocente para salvar a 10 inocentes? ¿Eliminar a cuanto malo se te cruce por enfrente? Si no es necesario eliminar al malo, entonces, ¿lo dejarías vivir? ¿Los animales son buenos o malos? Cada jugador tiene una opinión al respecto, y puede ser diferente a la tuya. Esto no quiere decir que alguno esté equivocado. Entonces, ¿cómo debería proseguir tu personaje? En base a su brújula moral, si la tiene. Si no, depende de la personalidad que le quieras dar a ese personaje. Por ejemplo, podría ser el bueno que perdona la vida al enemigo para tratar de hacerlo cambiar. Eliminarlo sin piedad ni remordimiento, por dar algunos ejemplos. Pero debes de ser consistente con esto. Es decir, no vas a perdonar al primer enemigo, eliminar al segundo o aliarte con el tercero. Y aquí viene otro problema. Hay jugadores que ponen el pretexto absurdo de es lo que haría mi personaje, para tratar de justificar alguna acción. Siendo un personaje de ficción al que se le da una personalidad, es posible que pueda ser una justificación, pero es poco probable. Tercero, trasfondo. Algunos sistemas de juego incluyen el trasfondo como parte de la creación del personaje, otros no. Algunos narradores piden una historia de cómo llegó el personaje a ser aventurero. Eso también ayuda a definir la personalidad que tendrá. Los eventos de su infancia pueden marcar la forma de pensar o actuar del personaje. Por ejemplo, si es el sobreviviente de una catástrofe en donde murió toda su familia, tribu, ciudad, mundo o plano, el personaje será sumamente desconfiado, intentará ser autosuficiente y podría hacer de su vida una misión de venganza. Nunca sería pacifista o alegre y confiado. El trasfondo, ya sea parte del sistema o que tú como jugador lo inventes para el personaje, te ayudará a darle una personalidad más profunda. Los sucesos de su vida antes de ser aventurero es lo que lo llevaron a ser lo que es y pensar de esta manera tan especial. Personajes que se aburrieron y salieron a explorar el mundo no tienen una motivación real, ya que el mundo está lleno de peligros y criaturas terribles. Es como decir que vas a explorar la parte más peligrosa de tu ciudad en la noche. O evitarás ir a rescatar a la princesa que está en el castillo del pueblo para ir a explorar un enorme bosque encantado. Con estos 3 puntos te recomendamos tomar notas para ti mismo, para crear la personalidad y definir cómo ve la vida tu personaje. Con todo esto, el personaje dejará de ser números en una hoja de papel. Detalles. Además, el personaje podría tener alguna frase o palabras que siempre repite, como: hola, mi nombre es Íñigo Montoya. Mataste a mi padre. Prepárate a morir. El personaje podría tener un acento diferente al tuyo propio. El personaje podría decir en voz alta su ataque, como: la garra del tigre de la sombra del vikingo. Toda esta clase de detalles darán más profundidad a tu personaje, aunque no es necesario. Ahora, ¿cómo sería poner todo esto junto a la hora de interpretar tu personaje? Por ejemplo, Shania, guerrera con guadaña. Alineamiento caótico bueno. Shania
viene de una familia de campesinos que sobreviven plantando y cosechando trigo. De ahí su manejo en la guadaña. Su padre, un soldado retirado que siempre quiso un hijo varón y nunca pudo tenerlo, entrena a Shania. Y falleció cuando ella apenas tenía 15 años. Siendo la mayor de 5 hermanas, tuvo que trabajar en el campo para ayudar y apoyar a su madre. Tras 5 años de arduo trabajo, un circo viajero rapta a su hermana más pequeña. Las demás ya tienen edad suficiente para trabajar en el campo y atender a su enferma madre. Shania emprende su viaje para encontrar a su hermanita y regresar a casa. Shania desconfía de todos. Los del circo se presentaron como buenas personas, incluso ayudaron con la cosecha. Y un día desaparecieron con todo y su hermana. En el ejemplo anterior de la batalla, Shania se mueve pasando por la izquierda del mago, dando un espacio para poder maniobrar con su guadaña, sin poner en peligro al mago, y atacar al enemigo. En la mente de Shania, acabar con esta criatura rápido evitará que sus compañeros salgan heridos. Además de que no perderán tanto tiempo lidiando con estas criaturas como para seguir avanzando siguiendo el rastro del circo ambulante. En otras palabras, protectora, desconfiada, pero sus acciones reflejan su buena voluntad. Su meta es recuperar a su hermana y castigar a los secuestradores. Estas notas ayudan a tener una mejor perspectiva de cómo interpretar el personaje en casi cualquier situación. Pero, ¿qué tal si Shania disfruta de la batalla? Su meta es la venganza, y su hermana solo es un pretexto para eliminar a todo el que se ponga en su camino. Ella piensa que es alguna clase de emisaria de la muerte, por eso escogió la guadaña como arma. Mismo personaje, diferente personalidad y motivaciones. Aquí otro punto importante. A diferencia de los anime, mangas, películas, libros o series, tu personaje puede salirse un poco de lo que ya definiste como personalidad, porque le conviene, para evitar problemas, o porque simplemente ese personaje no jugador le parece divertido, molesto o hasta atractivo. Pero esto no quiere decir que de ser una aventurera épica, transformes a Shania en una princesa de cuentos de hadas solo porque se enamoró de alguien. Ahora sí, todo esto depende de qué tipo de personalidad le quieras dar al personaje. Al principio parece difícil, pero puedes basarte en la personalidad de algún personaje que hayas leído. Sí, solo leído, ya que las películas y series solo nos dan una pequeña idea de la personalidad de los personajes, ya que lo que vemos solo es una pequeña parte de sus vidas. En cambio, en los libros, el autor puede incluir lo que piensa, lo que sueña, cómo reacciona ante cierta situación trivial, sus recuerdos y muchos más detalles de lo que podemos ver en la pantalla. La personalidad puede ser tan simple o compleja como tú quieras. Platícalo con tu narrador y tus compañeros. Tal vez el graciosillo bufón que no se toma nada en serio no sea bien recibido por los demás jugadores en la mesa. Roleros somos y en el camino andamos.